día que Él nos regala, que nos da la oportunidad y que hemos respondido al llamado del Señor, porque es Dios el que nos llama a tener comunión, a tener amistad con Él. Amén. Amén. Y qué bueno que este tiempo podamos responder, hermanos. Qué bueno que podamos responder. En esta semana se han dado diferentes situaciones que inevitablemente a uno lo llevan a la reflexión, ¿no? De enterarse de personas que parten, que a veces están totalmente sanas, pero sin embargo de la noche a la mañana parten de esta vida. Y cuando uno tiene que estar en un lugar así, donde tiene que compartir la palabra, tiene que dar una palabra de aliento, y a veces es difícil, y es inevitable también que uno permanezca como reflexivo. Y una de las preguntas que yo me hacía es que si tuviéramos la oportunidad de saber cuándo nosotros partimos, cuándo nos tocaría partir, ¿qué trataría usted de enseñar a los suyos? ¿Qué le enseñaría? ¿Qué le diría como reflexión, sabiendo de que su hora llega, de que está consciente y sabe cuál es el momento? ¿Podría llegar a decir algo a los suyos, a su familia, a sus cercanos, a sus amigos, que pueda llegar a ser de bendición y que quede como una enseñanza, no solamente para los que escuchan, sino también para los que van a venir? ¿Lo ha pensado alguna vez? Por eso le digo que a veces tal vez no pensamos en esto. De hecho, el tema de la muerte es algo que siempre tratamos de evitar. No fuimos creados para morir. Y no entendemos, no podemos razonar este pensamiento. Pero la realidad, hermano, es que un día todos vamos a partir. La muerte es parte de nuestra vida. El tema es poder estar preparados, y si tenemos esa oportunidad, yo quisiera que usted pudiera pensar también qué enseñaría a los suyos, fundamentalmente a su familia, a los cercanos, a los que tiene cerca. Y de esto yo quiero compartir en esta mañana, porque Jesucristo se tomó un tiempo especial con sus discípulos para poder dejar una última enseñanza. Y Él estuvo realizando su ministerio, se preparó para pasar por la cruz. Y hay una frase que justamente es parte del texto que vamos a leer. Dice, Él sabía que la hora llegaba. Se preparó toda su vida para ese momento. Pero aún en ese momento, casi antes de su partida, Él toma la decisión de dar una enseñanza más. Y yo quiero que podamos compartir en esta mañana esa enseñanza. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia en Juan capítulo 13. Juan 13 del 1 al 17. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Era la hora de cenar, y el diablo había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Le echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarán los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita más que limpiarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a traicionar, por eso dijo: pero no todos. Después de lavarle los pies, Jesús tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, le he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también lo hagan. Les digo la verdad, ustedes ya saben que un siervo no es superior a su amo, y que ningún mensajero es más importante que el que lo envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Amén. Como les decía, era un momento final del ministerio de Jesús. Jesucristo comprendía que era su hora, y en un momento de comunión, de amistad profunda con sus discípulos. Y fíjense que los primeros versículos también habla y dice, porque los amó. Él quería darle algo del corazón, una enseñanza más, porque los amaba. Y yo les soy sincero, hermanos, si nosotros supiéramos que es nuestra hora, si fuéramos totalmente conscientes y sabemos día, fecha, hora, yo creo que más de uno se desesperaría. Estaría un poco desesperado para tratar de dejar cosas en orden, de poder hablar, de poder expresar. Y esto tiene que ver con el amor. Algunos quizás porque reconoce que tal vez no ha hecho bien las cosas, pero Jesucristo caminó siempre en la voluntad del Padre. Jesucristo hizo toda su vida la voluntad del Padre. Sirvió durante ese tiempo de tal manera que manifestó con hechos que Él amaba a la humanidad. Y por amor fue a la cruz. Y en este momento determinado Él dice, quiero darles una enseñanza más. Hay algunos que hablan de que esta cena fue previa, un poquito antes de lo que fue en realidad la Pascua, pero era considerada ya como la última oportunidad de estar justamente en amistad profunda con sus discípulos. Y ustedes conocen más o menos las costumbres de ese tiempo. Y una de esas costumbres tenía que ver con el lavamiento de pies. Y de esto yo quiero hablar, del lavamiento de pies. No se preocupen, no le voy a pedir a nadie que se saque la zapatilla, no voy a lavar en los pies de nadie, ¿no? Yo decía, a más de uno diría, no, ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso? Es una locura para nuestro tiempo. Para la cultura judía era algo totalmente normal. Cuando alguien llegaba a una casa, era un gesto de amabilidad, era un gesto de respeto, de consideración. ¿Por qué? Porque el calzado en aquel tiempo era totalmente abierto y obviamente los caminos no estaban pavimentados, no había asfalto, no había nada. Entonces, imagínese un piecito así, ¿no? Cómo llegaba después de una larga caminata, ¿no? Con algún barrillo entre medio de los dedos. Entonces la mejor expresión que podía haber era justamente eso, poder lavarle los pies. Ahora, nosotros encontramos este tema del lavamiento de pies casi como la enseñanza final de Jesucristo para sus discípulos. Fíjense que Él distinguía y podía discernir
que ya el diablo había tomado el corazón del que lo iba a traicionar. Ya estaba todo preparado para que él pasara por la cruz. Y en ese momento crucial, él dijo, les doy una enseñanza más, porque los amaba, porque quería enseñarle algo del corazón. Y el lavamiento de pies nos deja una gran enseñanza, no solamente para los discípulos de ese momento, sino para todos aquellos que asumimos ser discípulos de Jesucristo. ¿Somos discípulos de Jesucristo? Amén. Cuesta, sí, la realidad cuesta, pero somos discípulos de Jesucristo. Seguimos sus enseñanzas. Le amamos al Señor. Nos esforzamos porque cada uno de ustedes se tuvo que esforzar para llegar a este lugar. Se tuvo que levantar temprano, deja cuestiones de lado, pero hoy estamos acá porque amamos al Señor. Somos discípulos de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué nos enseña el lavamiento de pies? Primero que nada, nos enseña a permanecer en humildad. Nos enseña a permanecer en humildad. El discípulo de Jesucristo tiene que seguir las pisadas de su maestro. Y si nuestro maestro, nuestro Salvador, nuestro Señor, se tomó el tiempo y el momento de hacer este acto de humildad, nosotros también lo tenemos que tener presente. Ahora, como les decía, no es que tenemos que hacer una réplica y imagínense si nosotros fuéramos 200 personas en este lugar, no una iglesia muy grande, pero si todos tomáramos ese culto para lavarnos los pies y no terminaríamos nunca, ¿no? Además de los cambios de agua, las vergüenzas, más de uno, ¿no? Que a veces produce esto. Para ese tiempo no era así, vuelvo a repetir. Ahora, ¿quién realizaba este acto dentro de lo que era podríamos decir, las personas que servían dentro de la casa? No lo hacía el dueño de casa, lo hacía un sirviente, lo hacía un esclavo. Y si pudiéramos hablar de diferentes como rangos dentro de la casa, el esclavo como de menor rango era el que lavaba los pies. Por eso hablamos de un acto de humildad, porque Jesucristo no tuvo ningún problema de realizar un acto que estaba dispuesto casi para la persona con menor autoridad dentro de la casa. Jesucristo, entendiendo su hora, Él mismo toma la decisión de lavarle los pies. Y me llama mucho la atención cómo Juan lo relata. Si usted vuelve a leer el texto y lo lee en otras versiones, se va a dar cuenta de que hay un lujo de detalle. ¿Por qué? Porque él fue testigo ocular, porque él estuvo en ese momento. Y fue tan impactante para ellos, fue tan impactante para los que estaban en ese lugar, que quedó cada detalle. Y usted hasta como se puede imaginar la escena por la cantidad de detalles que da Juan. Dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y de que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Es como que nos muestra paso a paso qué es lo que hizo Jesucristo. Todos quedaron asombrados, lo que nos dice la palabra. ¿Por qué? Porque ellos habían reconocido quién era Jesucristo. Él era el Salvador, Él era el Señor. ¿Cómo se dirigían a Jesucristo? ¿Cómo le llamaban? Osana. Maestro. Maestro. Osana era una expresión de alegría, pero a él le llamaban rabí, maestro. Y le daban un lugar de honor. Le decían Señor.
Muchos de ellos le reconocieron. ¿Recuerda la declaración de Pedro? La declaración de Pedro, donde el Señor dijo: sobre esta declaración voy a construir la iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Ellos le reconocían como alguien de mucha importancia. Por eso lo choqueó al momento de que él toma la decisión. Pero fíjense que hasta ese momento nadie hizo nada. Nadie había dicho: bueno, a ver, voy a hacerlo yo. Nadie lo hizo. Pero le voy a lavar los pies al maestro. O voy a lavar los pies a mis compañeros. Sino que fue Jesucristo quien dejó el ejemplo. Por eso, hermanos, yo veo en este acto un acto de humildad que nosotros como discípulos de Jesucristo no lo podemos dejar de lado. Más allá de que si Dios nos usa, si Dios nos usa, Dios nos levanta, Dios nos permite ser extra mega conocidos, no importa. Nuestro corazón tiene que estar guardado en total humildad. Tenemos que mantener la humildad como Jesucristo, que no tuvo problema. No tuvo problema de realizar este acto para honrar de una manera a sus propios discípulos. Por eso nosotros tenemos que tener presente este acto. Es como que ellos dijeron: ¿cómo su maestro va a hacer esto? ¿Cómo nuestro maestro se va a humillar a hacer este tipo de acto? Pero para Jesucristo no fue una humillación. Para Jesucristo no fue algo deshonroso, sino todo lo contrario. Él dio honra a sus discípulos. Por eso nosotros tenemos que tener presente esto y aprender a seguir los pasos del Maestro, a seguir sus pasos de tal manera que siempre guardemos nuestro corazón en humildad. Y fíjense que este acto no solamente quedó registrado para sus discípulos, sino que quedó para los que iban a llegar. Por eso nosotros, si nos consideramos discípulos de Jesucristo, tenemos que guardar nuestro corazón en humildad, como lo hizo nuestro Maestro. Como lo hizo nuestro Maestro. Lavar los pies de alguien, tener ese gesto de grandeza, nos lleva a guardar el corazón, hermano. Por eso nosotros tenemos que aprender a guardar nuestro corazón. Nunca debemos de olvidar que si Jesús se mantuvo en humildad, no importa cuán lejos podamos llegar en cuestiones de autoridad, de reconocimiento, no importa. Nosotros tenemos que aprender a tener nuestro corazón en humildad. Fíjense lo que dice el Salmo 138, 6 y Filipenses 2, 3. ¿Lo tiene alguien? Salmo 138, 6. Tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas atender a los humildes. En cambio, te mantienes alejado de los orgullosos. Yo quiero tener cercanía con Dios, tengo que guardar mi corazón en humildad. Dice, Él atiende a los humildes, pero a los altivos los tiene de lejos. Entonces, hermanos, esto es una gran enseñanza para nosotros. Tenemos que aprender a guardar nuestro corazón en humildad, porque muchas veces sentimos que Dios no nos responde, que Dios no nos atiende. ¿No será que tendremos que mirar un poco cómo está nuestro corazón? ¿No será que sin darnos cuenta, tal vez no a propósito, permítanme usar la frase del Chavo, sin querer queriendo, tal vez usted tiene algo en el corazón y comenzó a tener altivez en el corazón? Por eso tal vez Dios no lo está atendiendo. Hermanos, qué mejor que guardar nuestro corazón en humildad,
¿Qué mejor que mantener nuestro corazón en humildad? Filipenses 2:3, ¿qué dice? No hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Fíjense que nuestro accionar para Dios es importante. No hablamos de solo tener una vida interna. No hablamos de que son cuestiones del corazón y como que nadie se entera. No, se tiene que ver reflejado en las acciones. Ahora dice, nuestras acciones, lo que nosotros hagamos, hagámoslo en humildad. Guardemos el corazón en humildad. Porque Dios mira con agrado a aquel que justamente tiene acciones, pero no está buscando el aplauso. No está buscando el reconocimiento, está guardado en humildad. Porque hay algunos que hacen para Dios, pero quieren el reconocimiento, quieren el aplauso, como muy sutilmente, es como que, no, la gloria para Cristo, pero el aplauso que venga igual, el reconocimiento que venga igual. Y la realidad, hermano, es que nosotros tenemos que manifestar con hechos nuestro amor por Jesucristo, pero también tiene que ser en humildad. Tenemos que guardar nuestros corazones en humildad. El lavamiento de pies también nos enseña servicio mutuo dentro de la iglesia. Jesucristo dijo, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesucristo, siendo maestro, siendo Señor, no tuvo problema en lavarle los pies a sus discípulos. Por eso dice, yo les dejé ejemplo, háganlo ustedes. Y vuelvo a repetir, no se trata de un hecho literal. Y aclaro también de que hay algunas enseñanzas dando vuelta que lo ven casi como requisito de salvación, que una vez en tu vida por lo menos le haya lavado los pies a alguien. Pero la Biblia no me enseña esto. La Biblia lo que me quiere enseñar es que para Dios es importante las acciones de amor que nosotros tenemos y el servicio mutuo. ¿Por qué se lo dijo en un momento de intimidad o de amistad profunda con sus discípulos? Porque conocía el corazón de sus discípulos. Dios no elige gente perfecta. Dios busca corazones dispuestos. Eso tiene que ver o nos representa mucho a nosotros. Porque no es que nosotros servimos a Dios porque nunca nos equivocamos. Hermanos, no es así. Servimos a Dios porque le amamos y porque queremos poner nuestro corazón al servicio. Queremos servirle a Dios. Y Dios nos usa así, nos usa en su misericordia, en su amor. Él se manifiesta a través de nuestras vidas. Él quiere fluir a través de nuestras vidas. Por eso Él busca que nosotros sigamos el ejemplo. Que nosotros podamos entender esta frase de ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Servicio mutuo, hermano. Esa frase significa servicio mutuo. No podemos ser personas que solamente son miembros. Es como que, bueno, esto lo he escuchado en otros lugares. Es como nominal y activo, ¿no? No, soy solo miembro nominal. Como que soy parte de una nómina, estoy ahí, voy, pero nada más. Ahora, otra cosa es ser activo dentro de la iglesia. ¿Qué significa? Que yo sirvo a Dios. Que yo soy parte de la obra de Dios. Yo no puedo solo ser una visita domingo tras domingo tras domingo.
Dios quiere que yo asuma un compromiso de servicio. Obviamente que esto implica madurez, hermano. Y a cada uno le lleva un tiempo diferente, pero algo o en algo yo puedo servir a Dios. Porque a veces el servicio lo llevamos solamente al terreno de lo que se ve públicamente en el culto. La predicación, tocar un instrumento, cantar, y fuera de eso tal vez la escuela dominical. Pero la realidad, hermano, es que nosotros podemos servir a Dios de tantas maneras. Poder entender de que la gracia de Dios se puede manifestar de tantas formas a través de nuestra vida. Mandando un mensaje, visitando, llevando un alimento, como hicimos la semana pasada, convocando a alguien, invitando a alguien. Y tal vez invitamos a alguien y dice, pero no tengo para poder, te acercamos. Poder acercar a alguien a la presencia de Dios. Poder hacer algo, hablar con personas durante la semana, hermano. ¿No le ha tocado hablar con alguien? Poder tomarnos un 5 minutos para hablarle una palabra, darle una palabra de aliento. Y hay veces que no solamente tenemos que dar una palabra de aliento, hay veces que tenemos que llamar la atención. Y tenemos que decir, vamos hermano, te estás quedando. Te estás quedando. Dios quiere que sirva. Servicio mutuo. Como discípulos de Jesucristo, no debemos de tomar como que el servir a mi hermano es un acto de humillación. Porque algunos lo toman como, no, viste que te toman de tonto. Enseguida quieren que hagas algo. No, hermano, es honra. Es entender que Dios nos llamó al servicio. La última gran enseñanza de Jesucristo tenía que ver con el servicio mutuo. Con el poder ayudarnos mutuamente en el Señor. ¿Amén? Amén. ¿Cómo nosotros no lo vamos a hacer? Si el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, lo hizo por nosotros. Él sirvió a la humanidad, entregándose por completo. Ese es nuestro ejemplo. Ese es nuestro ejemplo. Por eso yo tengo que ver la palabra. Por eso yo tengo que poner mis ojos en Jesucristo. Porque si yo pongo los ojos en el hombre, y seguramente que voy a ver fallas. Si Dios no llama a gente perfecta. Dios llama a gente dispuesta. Que luego Él trabaja el corazón y trabaja la fe. Pero la realidad, hermano, es que Dios llama a gente dispuesta. La santidad no es sinónimo de perfección humana. Por eso también podemos encontrar a gente que sirve a Dios, pero que tal vez comete errores. No lo critique, hermano, porque está sirviendo. Y muchas veces nos sentamos en la vereda de enfrente a criticar a los que están haciendo. Pero hermano, de la vereda de enfrente es fácil criticar. ¿Por qué no nos arremangamos y agarramos el arado y comenzamos a arar juntos? Y comenzamos a servir al Señor juntos. Porque la palabra me enseña de que nosotros tenemos que servir al Señor. Él nos dio ejemplo. El sistema de este mundo tiene sus propios principios. Los que asumen un lugar de autoridad, muchas veces como que pretenden que los sirvan, ¿no? Y es como que a medida que va subiendo escalones dentro de estructuras de autoridad, es como que menos hacen y hacen que el resto casi como que se muevan en servicio a ellos. Pero no es lo que la palabra me enseña. Fíjese lo que dice Mateo, capítulo 20, del 25 al 28. Pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así.
Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Fíjense que el Señor Jesús habla del sistema de este mundo, de cómo se mueve la sociedad, de cómo nosotros vemos de que la gente, cuando asume un lugar de autoridad, pretende que le sirvan. Y Jesucristo siempre enseñó que en el reino de Dios las cosas son diferentes, hermanos. Nosotros no podemos traer prácticas de la sociedad o formas o estilos de moverse de la sociedad que se mueven en el sistema de este mundo, que está totalmente arraigado en cuestiones de tinieblas, podríamos decir, traerlos adentro de la iglesia. La palabra me enseña de que nosotros tenemos que aprender a servirnos mutuamente. ¿Por qué? Porque Jesucristo no vino para ser servido. Él no vino para ser servido. Y si yo soy discípulo de Jesucristo, yo voy a seguir su enseñanza. Entonces nosotros servimos a Dios, más allá del tipo de trabajo que podamos llegar a realizar, hermano. Y no es deshonra. No es deshonra. Yo a veces le digo, o lo decía hasta hace un tiempo atrás, hermano, cuando usted llega acá, no es que nosotros oramos y ángeles bajaron con las escobas y comenzaron a trapear y vino un ángel y le hizo a la estufa y se prendió fuego la estufa. No, viene el hermano Víctor temprano, hermano. Viene desde Neuquén, viene, enciende la estufa. Servicio. Los pisos están limpios porque venimos temprano y los limpiamos. Porque los días sábados, hermano, a veces es un desastre como queda. Por eso, hermanos, más allá del tipo de trabajo que hagamos, nosotros tenemos que entender que en el reino es honra. Honramos a Dios. Guardamos nuestro corazón en humildad. No importa el tipo de trabajo que tengamos que hacer. Y si hay que hacerlo, lo hacemos, hermano. ¿Por qué tiene que ser deshonra? ¿Por qué lo vamos a ver de esa manera? Si la palabra me enseña que en el reino de Dios las estructuras son diferentes. Yo tengo que entender esto y tengo que aprender a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque mi servicio se transforma en adoración. Cuando yo guardo mi corazón, cuando yo sirvo a Dios, cuando yo hago algo para ayudar a la iglesia, para ayudar a mis hermanos, se transforma en adoración. Y eso, hermano, queda delante de la presencia de Dios y nadie se lo va a poder quitar. Y un día, delante de la presencia de Dios, el Señor va a decir: buen siervo, fiel, entra a la presencia de tu Señor. Y un día Él va a decir: hiciste esto y lo hiciste con amor para mí. Y yo lo tengo guardado y acá está tu recompensa. Porque Dios va a recompensar, hermano. Tarde o temprano Él va a recompensar. Y muchas veces no hablamos de esto. Pero nosotros tenemos que aprender a guardar nuestro depósito en el Señor. Todo lo que hacemos, por más que el resto no lo vea, por más que el resto no lo aplauda, por más que el resto lo critique, cuando yo lo hago con mi corazón porque amo a Dios, se transforma en adoración. Y nadie lo puede arrebatar de delante de la presencia de Dios. ¿Amén? Amén. También el lavamiento de pies me habla de actos de amor, como le decía, que nos igualan ante Dios. Que nos igualan ante Dios. Somos todos amados por el Señor. Y nosotros tenemos que aprender a amar a nuestro hermano, servirle. Por más que a veces, no sé, yo puedo llegar a hacer, preparo una taza de café y le traigo con todo mi amor: tomá, hermana Julieta, hice este café.
Y tal vez la hermana Julieta la agarra. Hasta me hace cara. No importa, hermano, tranquilo. Porque si yo lo hice con amor, y yo pensé en mi hermano, y yo lo hice sirviendo a Dios, eso es algo que no se va a poder borrar. Por eso, hermanos, tenemos que hacer las cosas con amor, amando al prójimo, amando a nuestros hermanos. Yo a veces pienso, hermanos, saben que en un momento determinado, cuando yo arranqué los caminos del Señor, invité a una vecina a la iglesia. La invité y yo todo contento porque había respondido. Nos fuimos a la iglesia y me senté con ella para que se sintiera bien, le compartí la Biblia. Terminó el culto y nos vamos a la parte de atrás de la iglesia, donde todos se despedían, todos y todo así, pero la pasaron como alambre caído, hermano. Y ella no me dijo nada. Nos fuimos, yo contento porque la había invitado. Y después la volví a invitar, ¿vamos otra vez a la iglesia? No, me dijo, no voy a ir. ¿Pero y por qué? Le digo yo. Y ella me contesta y dice, si yo te invitara a mi casa, y yo te digo, che, vení a tomar mate a mi casa, y vos vas a mi casa, pero yo te dejo con la pava, el mate, el azúcar, pero me voy a la pieza y me encierro. ¿A vos te gustaría que te haga eso? ¿Tendría ganas de volver a mi casa? Y la verdad que no. Bueno, lo mismo dice. Porque si yo voy a la iglesia y nadie mínimamente me miró, me saludó, ¿dónde está el amor? Me dijo. Y saben que en ese momento no supe qué contestar. Era inexperto, era nuevo. No supe qué respuesta darle. Pero algo de lógica le encontré en su razonamiento. Porque si nosotros, hermanos, entre nosotros no manifestamos amor, si entre nosotros nos hacemos cara, si entre nosotros no tenemos la capacidad de amarnos y decir, bueno, che, ¿qué pasó? El hermano tal no vino. ¿Cuántas veces me ha escuchado decirle, manda un mensajito? Pero después tal vez hace oídos sordos. ¿Cómo la gente va a tener ganas de venir? Si no gestamos el amor, si no gestamos el amor entre los hermanos. Porque el Espíritu está, Dios está en mi corazón, pero Dios nunca me va a obligar a hacer nada. El amor tiene que fluir y de una manera voluntaria. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a ver este tema del lavamiento de los pies como un servicio mutuo, como acciones de amor que tenemos que tener los unos por los otros. Tener en cuenta a mi hermano me capacita para tener en cuenta al prójimo que va a llegar. Porque, hermano, mi hermano que ya está acá, ya aprendió a conocer al Señor mínimamente le alaba a Dios, conoce, tiene el Espíritu de Cristo. Pero, ¿y aquellos que llegan? Y ni que decir si usted ve que llega alguien y le conoce la vida, que es un desastre. ¿Va a poder amarle a esa persona? ¿Qué nos manda el Señor a hacer? Tenemos que amar a las almas. Porque nadie llegó enterito al Señor. Todos llegamos con dificultades. Luego Dios nos sanó, nos restauró, nos levantó. Amén. Sí. Pero tenemos que aprender a tener acciones de amor. Permítame leer de Gálatas 5:13, dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor.
Nosotros somos libres en Cristo, amén. No hay nada que tengamos que estar cumpliendo para agradar a Dios. Yo tengo libertad, pero dice aprendan a usar esa libertad para servir al hermano, para servirse unos a otros en amor. Tenemos que aprender a servirnos en amor. Y seguramente que hay mucho que Dios tiene que trabajar en mi ojo, Yo no lo digo porque yo acá en el pedestal, que yo todo lo logré, porque a mí también se me salta la chaveta de vez en cuando y la liga a mí. La primera que digo. Pero la realidad, hermano, es que nosotros necesitamos trabajar nuestra vida delante de la presencia de Dios. A veces creemos que el servicio a Dios tiene mucho que ver con, como le decía, con lugares de autoridad, puestos de jerarquía dentro de la iglesia. Pero el servicio se ve reflejado en actos de amor que realizamos por nuestro prójimo, que realizamos con nuestros hermanos, dentro y fuera de la iglesia. Para terminar, yo le invito a que pueda leer Mateo capítulo 25. Mateo 25, del 35 al 40. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, cuando te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos. Y el rey le responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Esto es parte de una enseñanza de Jesucristo. Y el Señor habla acerca de las acciones que a veces nosotros tenemos. ¿Y saben qué, hermano? Permítanme decir una opinión personal. Esto es personal. Esto es algo que usted lo puede tomar, lo puede editar, pero esta es una opinión que yo tengo con respecto a cómo a veces se mueven algunos hermanos, algunas congregaciones, alguna forma o estilo que se está dando en este tiempo. Y es el hecho de que mucha gente se moviliza o tiene acciones cristianas, vamos a llamarlas así, acciones de ayudar a la gente, siempre y cuando termine en mi iglesia. Hoy los creyentes hacen acciones de bondad y de misericordia siempre y cuando termines conmigo. Y si no terminás en ese lugar, como que listo, hasta ahí llegó la bondad y la misericordia. Pero la palabra no me enseña eso. Jesucristo dijo: yo estuve en la cárcel y no me visitaste, y yo tuve sed. Entonces, hermanos, acá donde nosotros tenemos que volver a las raíces del Evangelio y entender de que todo lo que hacemos se lo estamos haciendo al Señor. Por eso yo no tengo que mirar a quién estoy ayudando. Yo tengo que ayudar. Yo tengo que ayudar. Yo tengo que tener acciones de amor. Y esto nos iguala delante de Dios, hermano. Por eso mis acciones de amor tienen que ser en favor del prójimo. Por más que ese prójimo nunca termine en mi iglesia, pero ahí va a haber una semilla de que Dios quiso intervenir, de que Dios hizo algo. ¿Por qué? Porque yo lo hice con amor. Y tarde o temprano esa acción algo va a hacer que tenga presente al Señor. Algo va a ocurrir, hermano. Nosotros miramos de una forma limitada, muy limitada. No podemos alcanzar a ver de manera infinita, porque somos finitos. Pero nosotros hoy tenemos que tener sí acciones de amor.
No me puedo quedar solamente con el lo ayudo para que termine en mi iglesia. Yo tengo que ayudar a quien sea. Y ¿sabe qué, hermano? En este tiempo, y con esto ya termino, en este tiempo me han pedido de compartir en velorio la palabra de Dios en un momento muy crítico, muy difícil. Y yo entendí de que más allá de que si son o no son de la iglesia, es un momento tan importante, hermano, que uno plantea un antecedente. Y luego Dios sabrá qué es lo que va a hacer. Luego Dios sabrá qué es lo que va a hacer con eso. Porque tal vez ahí yo no voy a cosechar, pero la cosecha sí va a llegar. La cosecha tan temprano va a llegar, hermano. Por eso nosotros tenemos que sembrar, no importa el lugar, a través de acciones de amor, a través de acciones de misericordia. ¿Por qué? Porque yo conocí a Jesucristo. Y Jesucristo, cuando veía un corazón que estaba entristecido, angustiado, enlutado, Él no se mantenía indiferente. Él era movido a misericordia. Él siempre se movió a misericordia. Y nosotros como sus hijos, como sus discípulos, tenemos que tener presente esto, hermano. Por eso a donde vaya y como pueda, tenga acciones de misericordia, tenga acciones de amor. Por más que a veces hasta la gente diga, no, pero no seas tonto, otra vez te están usando. No, no seas tonta, mirá, te están tomando el pelo. Hermanos, siempre en el Señor. Porque cuando yo lo hago, teniendo en cuenta el texto que leímos, yo sé que yo no se lo hago a la persona. Yo lo estoy haciendo a Jesucristo. Amén. Y tarde o temprano va a haber una recompensa. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.